tienen víctimas fatales en cuanto a lo que pueden decir de manera indirecta luego de estos bombardeos ocurridos por Estados Unidos y también Israel en contra de Irán. Reacciones que se han seguido dando en ese lugar y que han continuado también con estos ataques en contra de Teherán. Incluso tenemos imágenes de lo que han sido nuevos bombardeos en ese lugar con cifras que todavía no se habían actualizado. Justamente vamos a revisar parte de esas imágenes y aquí lo están viendo parte de lo que es el consulado, pero también en Teherán teníamos actualización porque ahí se han dado nuevos bombardeos justamente durante las últimas horas. Aquí ya lo estamos viendo con distintos puntos de esa ciudad que han sido atacados. Se pueden ver las columnas de humo levantándose. Sin embargo, el régimen no ha actualizado alguna cifra de víctimas fatales. Recordemos que la última cifra que conocíamos hablaba de casi 200 víctimas fatales en total y que se daba a conocer por parte de la Media Luna Internacional. No era de parte del régimen, que incluso demoró en confirmar la muerte de su líder supremo. Durante las últimas horas, y esto tiene concordancia con lo que había dicho Estados Unidos e Israel, que van a continuar los bombardeos. Se ha confirmado, por ejemplo, la muerte de el expresidente Ahmadinejad en Palestina, lo cual también complica en cuanto al avance político de continuar con esa línea nacionalista y pro-iraní en cuanto a destruir Israel, en cuanto a destruir Estados Unidos justamente, y parte de las reacciones y lo que sigue ocurriendo en ese lugar, en una zona de conflicto que, dado que no hay una guerra como tal, hay que ver hasta cuándo van a ocurrir estos bombardeos. Y agregar también, Pablo, que hace minutos la revista The Atlantic informa que Donald Trump dio una entrevista desde Mar-a-Lago, desde su residencia en Florida, y dice que los nuevos líderes de Irán quieren hablar, que él accedió a hacerlo y que va a hablar con ellos. Dice, deberían haberlo hecho antes, deberían haber dado antes lo que era muy práctico y fácil de hacer. Esperaron demasiado, y dice que algunas de las personas que habían participado en las últimas negociaciones ya no están vivos. Dijo, la mayoría de esas personas ya no están. Algunas de las personas con las que tratábamos ya no están porque aquello fue un golpe muy duro, un adelanto que surgió hace solo minutos. Hay que ver ahí la entrevista completa, a ver si es que da alguna idea de qué es lo que viene a partir de ahora, de cuál es el plan, si es que hay un plan. O al menos la propuesta original de limitar el armamento nuclear. No creo que la exigencia de los derechos de las mujeres progrese mucho después de ahora, sobre todo en la posibilidad de verse en una guerra más prolongada de lo que había considerado inicialmente, pero una salida a la venezolana parece difícil en un país, lo conversábamos antes, Pablo, tan homogéneo culturalmente, donde el 99% de la población es chiita. Exactamente. Ahora, podría darse también difícil en cuanto a que un cambio de régimen siempre se ha hablado en países como ocurrió en Afganistán, ocurrió en otras naciones justamente de Oriente Medio. Cambios de régimen de manera violenta son formas que no han funcionado anteriormente en cuanto a mantener el control. Incluso Estados Unidos ha tenido que salir de la zona debido a que las nuevas autoridades tampoco comulgan con Estados Unidos, con sus miradas y también con esta democracia occidental, con las reglas también que son alejadas de la región. Entonces hay que ver finalmente si esa solución que justamente hablábamos más temprano en cuanto a la venezolana podría ser la correcta, pensando en que un cambio de régimen podría traer nuevos problemas y un descontrol, sobre todo con lo que decían, la homogeneidad religiosa, y además con todavía una gran fortaleza que tiene el régimen actual de que tiene apoyo. No hay cifras actuales de cuántos apoya a un lado, cuántos apoya a otro. Es decir, todavía podemos hablar de un 50-50, si no se quiere hablar incluso de más de un 60% que todavía es pro ayatolá, pro línea religiosa política gobernando en ese lugar y fuera de lo que es lo republicano. Entonces ahí también hay una cifra que se tiene que ir conociendo mucho más en profundidad en un régimen que es muy cerrado, por ende esa información es bastante complicada. Ahora, hablábamos de los bombardeos que se han dado
en el territorio de Irán, y uno de los que conocimos durante las primeras horas de ayer y que ha sido tal vez la situación más dramática es la que se ha dado en esta imagen, la escuela justamente en una zona más aislada de Irán, cerca de Bandar Abbas, hacia el sur, y que terminó ya con 148 muertos confirmados, muchos de ellos niñas, estudiantes de esta escuela femenina en Irán. Según lo que se ha hablado de parte de Irán, y eso también tenemos que aclararlo en cuanto a la información que sale del régimen que ellos seleccionan, es que esto habría sido producto de un bombardeo que lideró Israel, y desde Israel han negado una participación en este hecho. Las cifras obviamente hablan por sí solas en lo dramático. Hablamos de también más de un centenar de personas lesionadas y de un impacto directo de al menos un misil cohete. No sabemos cuál es la capacidad, entendiendo si iba dirigido hacia ese lugar, si hubo una falla en el sistema de navegación o si fue un cohete que fue mal lanzado y que una trayectoria finalmente la hizo caer en esa zona, pero que ha terminado con la vida de 148 personas. Las labores en ese lugar de rescate han continuado, de búsqueda de sobrevivientes, entendiendo las 24 horas posteriores que son vitales, pero ya está pasando ese plazo, se espera las primeras 48 también, pero luego de eso se tendría que hablar lamentablemente de solo recuperar cuerpos debido a lo dramático que es en cuanto a la resistencia de niñas que estamos hablando en este lugar, y también de los pocos adultos que participaban en estas comunidades. Hemos revisado, por ejemplo, el mapa para hablar de si hay algún intento de entender alguna justificación en cuanto a una base militar cercana, a algún punto también que sea militarmente importante o nuclear. Sin embargo, nada de eso se ha encontrado en esa zona. Es el único punto de esta comunidad, de esta provincia y de este pueblo que ha sido atacado. Entonces no se entiende tampoco qué fue lo que ocurrió, pero se le atribuye esta responsabilidad a Israel, quienes han negado finalmente lo ocurrido con esta escuela de niñas, una comunidad además que ha sido duramente golpeada por las leyes que se las segregan finalmente a las mujeres en Irán, y que dan cuenta también de lo dramático y lo humano que ha sido este ataque. Parte también de las informaciones que hemos conocido durante las últimas horas. Ahora, hay también alerta en Jerusalén, justamente con lo que ocurre en Israel con los distintos ataques que ha realizado Irán. La respuesta sigue fluyendo en ese lugar, y vamos a ver imágenes también de lo que ha sido la reconstrucción en una zona atacada durante las últimas horas, y la alarma ahí lo estamos viendo justamente en la provincia de Jerusalén, territorio israelí, para que se entienda que hay una disputa justamente en la misma ciudad, pero esta es la provincia. Y ahí hay 8 personas que han fallecido producto de este bombardeo y este ataque de parte de Irán. Se le ha atribuido finalmente este ataque en una zona residencial, en una zona que no cuenta tal vez con los búnkeres antimisiles, y es ahí donde se han registrado estas 8 víctimas fatales. Los equipos de seguridad llegaron a los pocos minutos luego que se registrara no solamente este ataque, sino que también distintas alarmas debido a misiles y proyectiles que fueron lanzados desde el territorio iraní en contra de Israel. Uno de ellos no logró ser aplacado. Incluso en ese video se puede ver en la parte de arriba las estelas de humo donde se ven estos cohetes del parte del domo de hierro que está instalado en distintas partes de ese país, y que dan cuenta del intento de defensa. Pero como ya han sido 2 días de ataques constantes, el domo de hierro empieza a ceder, se acaban los misiles, los sistemas empiezan a confundirse, y es cuando se dan lamentablemente estos golpes en contra de también el territorio israelí, en este caso en el centro, y también en Tel Aviv, donde se ha dado también la muerte de una persona confirmada hasta el momento. Sí, actualizar esa información, Pablo, porque ya subieron a 9 las víctimas fatales después de ese ataque que tú ya nos acabas de comentar. Nos mantenemos atentos a cualquier actualización. Volvemos ahí a retomar el contacto contigo. Gracias, Pablo. Que estén bien. Tomamos contacto hasta ahora con la chilena Constanza Flores, que está en un kibutz ahí en Israel, cerca de la Franja de Gaza. ¿Cómo estás, Constanza? Gracias por conversar con nosotros. Hola, Constanza. Buenas tardes, Soledad. Hola, Rafael. Cuéntanos cómo han sido estos días, qué es lo que ha ocurrido hoy. ¿Ha sido más tranquilo en comparación a lo que nos han comentado otros chilenos que están también en Israel, donde relataban las alarmas, las sirenas, cómo han tenido que resguardarse nuevamente en refugios? Sí, bueno, yo por lo menos esta es la tercera vez que tenemos otra vez un enfrentamiento con Irán.
Y la diferencia es que yo ahora ya no vivo en la ciudad, yo estoy en los kibutz y cada casa tiene su propio refugio, de hecho es mi habitación, así que no tengo la necesidad de salir a las 3 de la mañana o algo así en busca de un refugio como comunitario. Ya, pero entiendo entonces que tú ves las noticias, cómo está ocurriendo todo, qué índice... No, tenemos las alarmas, sí nos llegan las alarmas y todo por el tema del riesgo de las esquirlas. Del misil que como lo explotan en la atmósfera, entonces el riesgo de que caigan las esquirlas en nuestra zona también es muy amplio. Así que nos avisan por el teléfono, hay una aplicación que 10 minutos antes ya nos avisan y después ya suena la alarma cuando ya viene el misil cruzándonos, o sea, pasando por arriba nuestro y nosotros, bueno, estamos en el refugio. Y no salimos hasta que nos vuelva a llegar otro mensaje que dice que ya es seguro salir. La franja de Gaza está al lado del kibutz, es decir, que está en un terreno que supongo yo Irán no quiere atacar, por tanto no es que no es que no quiere atacar, creo que no le conviene porque yo vivo, es que es campo, esta es una zona agrícola, entonces la posibilidad de que caiga en un barrio como donde yo vivo es muy baja, o sea, cae en el campo abierto. Ya. Perfecto. ¿A qué distancia estás de la franja de Gaza? Por lo general sí los dejaban caer, o sea, cuando sabían que el misil que iba a aterrizar iba a caer en campo abierto, los dejan caer. Ya, perfecto. ¿Contactos con la comunidad chilena tienes? ¿Cuántos son? Muy poco, la verdad, yo no tengo mucho contacto, la verdad que no tengo contactos con ellos. Tú decías también, Constanza, que es la tercera vez que te toca un enfrentamiento con Irán, los primeros que habían sido el 2024, luego 2025, luego ahora. ¿Cómo ha sido esto que se está viviendo actualmente con lo que ocurrió en los 2 años anteriores? Los 2 años anteriores yo estuve evacuada, no teníamos permiso para volver todavía a vivir en el kibutz y estuve evacuada en una ciudad y ahí nos cayó la primera cayó uno ahí al lado de mi edificio, pero también yo estaba en el refugio porque eran edificios nuevos, entonces ya les construyen con la habitación reforzada. Y en la ciudad yo diría que se siente más apocalíptico todo. Acá por lo menos como se vive en comunidad, en barrios y eso, entonces uno escucha a los chicos y todo que siguen afuera, no hay jardines, o sea, no hay permiso para trabajar. Los que pueden hacerlo forma vía Zoom y eso sí pueden seguir como teletrabajo, pueden hacerlo, pero acá por lo menos uno puede salir, allá en la ciudad no se podía salir. Claro, con los chilenos ahí no tienes mayor comunicación, pero en la comunidad en la que estás, tú estás en un kibutz. ¿Cómo ha sido ahí el apoyo que se han dado, los contactos, compartir comunicaciones? Mira, justo la verdad es que ahora están de fiesta, así que es una fiesta más para los chicos. Así que se han preocupado, por lo menos las maestras jardineras, de visitarlos y llevarles un dulcecito o algo así. Tenemos el contacto de que si llega a pasar algo, nos vienen como a ayudar. Si alguien tiene mucho miedo de salir, porque también tenemos aquí como una especie de como un bazar, un mini market. Entonces está abierto para el que quiera ir. Igual tiene su refugio afuera y todo por si es que te llegara a sonar la alarma en el camino. Pero la diferencia de este ataque es que tenemos 10 minutos antes, nos avisan 10 minutos antes de que es probable que caiga un misil y algo. Entonces tenemos esos 10 minutos para devolvernos o escondernos. En tu kibutz se ha llamado a servicio últimamente, digamos, todo ciudadano israelí tiene la obligación de participar en las Fuerzas Armadas. ¿Se ha llevado gente, no al frente, sino que a labores logísticas o de apoyo? Hace un par de semanas atrás cuando se hablaba de que iba a haber un inminente ataque, como que sí los estuvieron como contactando como el servicio de inteligencia para que vayan a presentarse a sus lugares de los que trabajan más con el tema de computación y eso, pero por lo general no, ahora los que están de guardia sí volvieron a entrar a la parte como seguridad del kibutz, pero es como para mantener la calma acá. Y cuando se hablaba ahí de un inminente ataque, ¿cómo fueron los días previos? Porque era una posibilidad que rondaba, que en algún momento esto iba a pasar. Sí. No estaba muy claro cuándo podía ocurrir. Muchos pensaban que no era posible todavía porque había negociaciones que estaban en desarrollo. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Cuál fue también ahí la discusión a nivel interno dentro de Israel de lo que se comentaba sobre la situación de tensión actual?
Sí, estaban diciendo que estaban llamando también a los israelíes que viajan, estaban llamando a que no viajen, que cancelaran los viajes y todo porque podría ocurrir esto y quedarse varados afuera, que es lo que pasó. Y también recibió muchas noticias que si queríamos salir, evacuar el país, este era el momento. Fue justo el viernes que nos avisaron que dijeron esta noche va a ocurrir y ocurrió a las 8 de la mañana. ¿Nunca pensaste ahí en evacuar cuando se hacían esos llamados? No, la verdad es que acá donde yo estoy no es que corro mayor peligro. Por el momento, con el ataque con Irán no es que corro mayor peligro. ¿Y tú podrías ser llamada a servicio también? No, yo no soy israelí. Ya. O sea, tú estás ahí por otras razones, no porque seas israelí. Sí, yo vine por trabajo, sino porque trabajo en el campo y de hecho tengo permiso para salir también a trabajar. ¿Cuántos años llevas allá? 7 años. O sea, te tocó también el 7 de octubre. Sí, en mi kibutz y en mi casa entraron también los terroristas el 7. Estabas ahí. Pero estábamos en el refugio, sí. La diferencia del 7 de octubre es que el refugio está construido contra bombas, no contra terroristas. Entonces se acercaron a la puerta del refugio, pero no la lograron abrir. Claro. Yo tuve la suerte que no lograron entrar. Claro, un relato que se produjo en muchas ocasiones, sobre todo en Sderot y en esos lugares. Constanza Flores, chilena en el sur de Israel, en la Franja de Gaza. Te quiero dar las gracias por el tiempo que nos has dedicado acá en Chilevisión Noticias. Gracias, Constanza. Gracias a ustedes por estar informando. 13 horas con 55 minutos, momento de hacer una pausa y regresamos acá en Chilevisión Noticias PM.